Reporte 100. Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista, está con nosotros esta mañana. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo has estado? Muy bien, pues impresionado con estas imágenes anoche. Bueno, Phoenix también, ¿no? Phoenix también tuvo toque de queda y hubo protestas. Impresionante lo que está pasando en el mundo y en Estados Unidos particularmente. Sin duda alguna, un tiempo muy, pues no sé, muy llamativos, muy tremendos, muy de cambio. Realmente las imágenes que podemos percibir por parte de la televisión, en redes sociales, información que se nos da, pues nos hablan de una situación muy convulsa en los Estados Unidos, como tú lo decías, que no solamente se da en la ciudad de Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, que es donde se da el suceso de esta muerte de George Floyd, pues bajo el sometimiento de 4 policías, uno en particular, que es quien lo asfixia al tenerlo con una rodilla sobre el cuello, y pues de alguna otra manera frente a muchas personas que filman el evento, y que en 8 minutos este policía le quita la vida a esta persona afroamericana de 46 años, que había sido denunciada por una pequeña tienda que estaba cercana cuando supuestamente había comprado una caja de cigarros con un billete de $20 falso. Claro que lo de George Floyd es un caso muy particular, con muchos testigos, que le da la vuelta al mundo y se viraliza en cuestión de minutos, ya que una de las personas que está ahí lo sube a las redes sociales. Pero esto está aderezado, como tú lo dices, de una situación histórica sobre los afroamericanos, su lucha por la igualdad, el acceso a los mismos derechos que otras razas en los Estados Unidos, que recientemente pues había tenido una consideración importante, porque finalmente la pandemia del coronavirus había puesto en relieve, principalmente en los Estados Unidos, esa gran división racial y esa gran división que tiene que ver en la parte de ingresos, ya que al revisar números de las personas que han perdido la vida en los Estados Unidos, diversos estudios señalaban que es precisamente los afroamericanos los que reciben desproporcionadamente mayor castigo por el tema de la pandemia, comparándola con otras etnias y con otras razas identificadas principalmente contra blancos, ¿no? Estamos hablando que en lugares como Luisiana, por ejemplo, a pesar de que son un 33% de la población, 70% de las fatalidades son de raza afroamericana. Y en unos días antes, precisamente en la ciudad de Nueva York, está también el caso de una señora Amy Cooper, que al ser señalada por un afroamericano en un parque, en Central Park, que le pusiera su correa a su perro, la señora amenaza a esta persona y le dice que si la sigue molestando con eso, le va a hablar a la policía, cosa que hizo, para decir que un hombre afroamericano la estaba atacando. Este caso fue filmado por un teléfono, en un video, y también sale a la luz pública. Todo ese ambiente en los Estados Unidos son, yo creo, factores muy importantes de estas protestas, que son sin lugar a dudas fuera de algo que haya pasado en los años recientes, ¿no? Recordaremos los disturbios sobre el asesinato de la golpiza de Rodney King en Los Ángeles, California, en los 80, pero no habíamos visto este tamaño de manifestaciones que no solamente se presentan, como tú bien lo dices, en los Estados Unidos, sino que también se presentan en otras partes del mundo. También lo hacen todo un fenómeno político. Otros estudios también señalan que es precisamente en los condados que votaron mayoritariamente por demócratas en el 2016, por ejemplo, Juan Carlos, el efecto de la pandemia ha sido también mucho más alto, ¿no? En 2016, 39 muertes por cada 100,000 personas donde votaron por Hillary Clinton, contra 13 personas muertas por cada 100,000 donde votaron por Donald Trump, lo cual también acerca muchísimo esto a una situación de división y de discusión interna en los Estados Unidos muy fuerte, ¿no? ¿Por qué incluyo el tema de la pandemia en el caso de George Floyd? Porque precisamente resalta estas divisiones raciales, pero también resalta las divisiones políticas, y pues te hacen un tema muy importante, que es el tema de la justicia y de la igualdad
ya no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, como un tema presente en la sociedad. Entonces, ayer Donald Trump evidentemente toma esto con otro sesgo, le da mayor realce no a las protestas, sino a los eventos de vandalismo que también se presentaron durante estas protestas, saqueos, cierta destrucción en zonas residenciales, zonas comerciales, perdón, que de alguna otra manera le sirven para él justificar una acción de la Guardia Nacional, mensajes duros, cuando el viernes aparentemente estuvo una situación crítica fuera de su casa, de la Casa Blanca. Algunas medios de comunicación señalan que él tuvo que ser llevado al búnker de la Casa Blanca, precisamente hecho para proteger a los presidentes de cualquier tipo de ataque, y pues él desde su búnker probablemente empezó a tuitear que más les valdría a las personas que están protestando fuera de la Casa Blanca que se calmaran, porque si no iban a ser enfrentados, si alguien se cruzaba, iban a ser enfrentados con los perros más fuertes y más violentos que hubiera, y las armas más extraordinarias que tuvieran a su alcance el servicio secreto. De esa forma, el presidente de Estados Unidos actualmente, Donald Trump, no solamente no manda un mensaje de conciliación, sino que adicionalmente pues le echa más leña a la lumbre, por así decirlo, y en medio de todo esto, el sábado, no solamente no atiende o no lleva un mensaje de cordialidad o de unidad o de atención, sino que pues él participa más que nada en el lanzamiento del cohete del SpaceX, este cohete que también al mismo tiempo fue lanzado al espacio en una misión financiada por privados y comandada por la NASA, y él se fue precisamente a otro lado de la discusión en lugar de atender estas protestas, que como bien lo dices, ya no solamente se quedan en el ámbito político interno, sino que también tienen fuerte efecto geopolítico. Son muchísimas las ciudades en el mundo las cuales se manifestaron precisamente contra los abusos policiales, haciendo eco del caso de George Floyd, y muy particularmente China, y en su televisión estatal hace una cobertura muy extensa y precisamente señalando, subrayando la debilidad del régimen norteamericano, lo que le suma un poco más a esta, vamos a decir, confrontación política internacional que sigue estando entre Estados Unidos y China, principalmente impulsada por el discurso y las acciones de Donald Trump. Sí, ahora Víctor Remigio Martínez Cantú, la diferencia de esta situación que ocurrió hace exactamente una semana de Floyd con lo que pues ha ocurrido con el señor King hace 20, 25 años y con Martin Luther King en los 60, es que hoy existen las redes sociales, existen los teléfonos celulares y queda grabado, queda pues el testimonio y se distribuye masivamente. Esa es la enorme diferencia, que ahora sí se puede visibilizar esta situación en comparación a lo que ocurría en los 80s, en los 70s, en los 60s, en los 90s, todavía a principios del 2000, que no se documentaban estos casos que debieron haber ocurrido por cientos y por miles. Claro, evidentemente hay muchos ángulos de análisis y sabemos que los nuevos avances tecnológicos nos permiten comunicarnos, registrar, documentar, como tú bien lo dices, de una forma extraordinariamente rápida. Pero también sería yo claro en decirte que pues es un arma de doble filo, porque también al mismo tiempo incendia o lleva mucho más allá la discusión sobre temas, y pareciera que no tienen la misma fuerza ni la misma capacidad las fuerzas que pudieran dialogar o de conciliar. Al contrario, en muchas ocasiones las redes sociales lo único que han hecho es alimentar la polarización de opiniones, tanto de líderes políticos, como en el caso de Trump, como lo vemos, o incluso pudiéramos también hablar que las redes sociales pudieran ser utilizadas para impulsar ciertos mensajes o empujar ciertos mensajes que hacen difícil la conciliación. Si me dices a mí cuál es el gran problema en los Estados Unidos actualmente, aparte de lo que aparentemente se visualiza con una crisis económica fuera completamente de vamos a decir, de proporción con el efecto de la pandemia, es este efecto tan fuerte de división política, de división social y de división racial.
Si tú revisas vamos a decir, las líneas de comunicación de redes sociales, de medios de comunicación, pues sí vas a encontrar una coincidencia respecto a las condenas, respecto a la narrativa. Pero si tú te vas a otros medios de comunicación, vamos a decir Fox News y otros de esa índole, verás unas líneas completamente diferentes, acrecentando aún más la división y la narrativa. Por eso me atrevo a poner sobre la mesa el fenómeno de George Floyd en su impacto político. Por ejemplo, es evidente que las ciudades que son mayor densamente pobladas se inclinan por votar por el Partido Demócrata, y es precisamente en estas zonas densamente pobladas donde vive la mayoría de los afroamericanos, que casualmente, precisamente por vivir en esas zonas densamente pobladas, están siendo sujetos de mayores efectos de la epidemia, mostrándote aún más la desigualdad generada por la parte racial, y también que se ve o que se visualiza en la parte de la comunicación. Entonces, Estados Unidos está en una situación delicada de división política, lo reconocen, pero al mismo tiempo es difícil actualmente encontrar un punto de encuentro o un discurso que deje de polarizar. Y ese fenómeno que pasa en Estados Unidos, y lo que deberíamos de tener ojo, es que Estados Unidos no deja de ser un referente mundial, global, son nuestros vecinos, y lo que pasa allá, aunque pareciese alejado, y que son temas que parecen que están alejados, no dejan de ser un ejemplo, una imagen que están observando otros países, entre otros el nuestro. Muy importante. Y también, no menos cierto en la historia, es que Estados Unidos ha tenido la capacidad de reincorporarse, de reponerse y de buscar salidas. No es la primera vez, probablemente no con esta magnitud, pero no es la primera vez que hay movimientos sociales tan fuertes como estos. Lo que tú mencionas de Martin Luther King, la lucha por los derechos civiles en los 60s, la guerra de Vietnam, pues son momentos difíciles en Estados Unidos que los llevó a una modificación y a un cambio. Veremos si esto también hace una modificación, un cambio, y cuando menos ya se visualiza una oportunidad, que es en noviembre con la elección a un nuevo presidente. Remy, muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Remigio Martínez Cantú, gracias por ayudarnos a analizar este tema. Muchísimas gracias, Juan. Hasta pronto. Es internacionalista Víctor Remigio Martínez Cantú. Reporte 100.